en Soluciones. El día de hoy estamos tratando el tema de la cirugía bariátrica y tengo a mi lado a los doctores Gustavo Pinto y José Manuel Pestana, cirujanos especialistas en cirugía bariátrica. Justamente voy a colocar en nuestra pantalla unas imágenes sobre la prevalencia de la obesidad en el mundo. Ahí creo que la vamos a tener en unos instantes, justamente para que ustedes, doctores, nos expliquen qué significa este montón de colores. ¿Qué es esto que estamos viendo allí? ¿Qué significa esto? Sí, esa es una imagen bien interesante, un mapa, y para ser resumidos, pues destaca en naranja los países que tienen mayor índice de obesidad, mayor incidencia, mayor presencia de pacientes obesos en esos países. Y fíjense que llama la atención, si hacemos un zoom sobre el mapa, fíjense que en nuestro país, a diferencia de lo que se creía hace 10, 15 años, que teníamos poca incidencia de obesidad, en la actualidad sabemos que estamos entre los países con mayor índice de obesidad en el mundo. Y Así eso, es. y eso debe de llamarnos la atención para emprender, por supuesto, campañas de prevención, que ahí es donde está realmente la clave del problema, y por supuesto también fomentar pues los tratamientos como la cirugía para la obesidad, que no solo permite perder peso, sino que además permite el control de enfermedades tan graves que se asocian a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico y otras enfermedades graves que se asocian a la obesidad. Es decir, no solamente este mapa destaca que existe gran cantidad de pacientes obesos, sino que en nuestro país existen muchos pacientes afectados por todas las consecuencias de la obesidad, por todas las consecuencias de salud que tiene la obesidad. El doctor Gustavo justamente en el bloque anterior mencionaba algunas de estas enfermedades asociadas con la obesidad o que puede pues sufrir una persona con obesidad. Justamente vamos también a mostrar unas imágenes gráfico, cortesía también de los doctores, donde se identifican pues cuáles son esas enfermedades que afectan a una persona con obesidad, migraña, hígado graso, nefropatía, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, entre otras enfermedades, doctor. Sí, y quizá ahí está también la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares. Recordemos que en Venezuela, por ejemplo, la primera causa de mortalidad en toda la población son las enfermedades cardiovasculares. Y quiero hacer un inciso aquí, un paréntesis, Sí, porque justamente hoy, 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón. y para tener un corazón sano, tenemos que tener un sistema cardiovascular sano. Y comienza por la alimentación sana, por la vida sana con actividad física regular como rutina de vida. Y cuando las personas se desvían de ahí y entran en niveles de obesidad es cuando nosotros actuamos, ¿no? En las primeras etapas, por supuesto, los especialistas encargados, y cuando llega a la etapa severa, con presencia de enfermedades graves como diabetes, como hipertensión arterial y un largo etcétera, enfermedades mucho, como vimos en la lámina, todo el organismo está afectado, desde el corazón en adelante, todo, ¿no? Y por si fuera poco, el área emocional está seriamente afectada. Los pacientes que padecen de obesidad, se ha estudiado que el 90% tienen depresión. Eso afecta la calidad de vida. Es decir, en general la obesidad afecta seriamente la calidad de vida y además, por si fuera poco, la expectativa de vida de la población. Entonces, es un problema de salud pública mundial y venezolano también, nacional. Es importante eso. Y justamente aparece entonces la cirugía bariátrica que ya pues habíamos dado el concepto en el bloque anterior. Hay varios tipos de métodos para realizar una cirugía bariátrica. ¿Cuáles son? Sí, quiero agregarte que la cirugía bariátrica es en la actualidad una especialidad bien reconocida y bien consolidada, ¿no? Hay gente que puede pensar que son tratamientos nuevos, que se están probando cosas, que se está inventando cosas nuevas. Realmente estamos practicando una especialidad que se remonta a mediados del siglo pasado, sus primeros procedimientos. Se habla de que alrededor de la década de los 50 ya se comenzó a hacer cirugía bariátrica
Y por supuesto que ha venido una evolución larga que ha redundado en qué? Ha redundado en que cada vez los tratamientos son más eficaces y cada vez los tratamientos son más seguros. Y en la actualidad, la cirugía que hacemos nosotros, que básicamente los procedimientos que hacemos son los que están más aceptados. ¿Por qué? Porque tienen mejores resultados a largo plazo y tienen un alto perfil de seguridad. Son la manga gástrica y por laparoscopia y el bypass gástrico por laparoscopia. Agrego el término laparoscopia porque el hecho de que se hagan por laparoscopia en la actualidad lo hacen mucho menos impactante en cuanto al aspecto estético. Por supuesto son heridas pequeñas, pero además permiten que la persona tenga una reincorporación a su vida cotidiana mucho más rápida. Alrededor de 8 a 10 días la persona está reincorporada a su actividad cotidiana, cosa muy distinta a épocas anteriores. Y además, algo mucho menos perceptible para el paciente, pero muy importante para nosotros, el perfil de seguridad de la cirugía ha mejorado muchísimo. Es decir, la tasa de complicaciones, el riesgo quirúrgico es mínimo y se compara el riesgo quirúrgico de la cirugía bariátrica en general al riesgo quirúrgico que puede tener cirugías como una apendicectomía, es decir, sacarse el apéndice o el útero o una cirugía de mama. Es decir, no son cirugías riesgosas o altamente riesgosas como antes era visto. En la actualidad hacemos una cirugía bariátrica segura y efectiva. Básicamente los métodos que empleamos son el bypass gástrico laparoscópico y la manga gástrica laparoscópica. ¿Y qué es un bypass gástrico o una manga gástrica? Bueno, tendríamos que mostrarle una animación, sí, pero no importa. Vamos, Una nuestro manga equipo de producción gástrica, lo ¿en va, qué lo va a consiste, buscar no? y lo vamos a colocar en pantalla. Una manga gástrica tiene la finalidad de extirpar, eliminar un 80 o 90% del estómago y dejar un resto de estómago como una manga de una chaqueta o de una camisa, como un tubo gástrico. Y eso hace que pues, la persona coma menos. La intención final es que la persona coma menos. Y si además de eso comienza a comer con conocimiento, con orientación nutricional, va a comer mejor. Y la idea es que coma mejor, coma en forma ordenada y coma sano. Aparte se debe incorporar hábitos de vida sano con actividad física regular, como mencionamos actualmente. Una manga gástrica es una sección, una extirpación de una gran parte del estómago, 80% más o menos. Una reducción. Una reducción gástrica y dejar un estómago pequeño en forma de una manga, como una chaqueta o un tubo gástrico. Esa es la finalidad. Eso trae un componente restrictivo y además un componente hormonal, porque en el estómago no se sabía, pero ahora se producen una serie de hormonas que tienen que ver con el apetito, con el vaciamiento gástrico, y eso contribuye. Y un bypass, perdón, un bypass gástrico consiste en algo parecido, pero es un poco más pequeño el estómago y debe incluirse el intestino para conectarlo a ese pequeño estómago. Así los alimentos van desde la boca, por el esófago, en menor cantidad a ese pequeño estómago y luego pasan al intestino. No pasan por una zona del intestino donde se absorbe azúcar, se absorbe grasa y además al llegar al intestino rápidamente los alimentos mal digeridos despiertan o estimulan en el intestino la producción de unas hormonas que a su vez actúan sobre muchas áreas del organismo que tienen otros efectos, como por ejemplo sobre el páncreas, para mejorar. Ahí vemos, por ejemplo, en la lámina lo que es una manga gástrica, ¿no? Esto es una animación que es muy útil para comprender el estómago normal, el intestino, pero ahora creo que vamos a actuar con una manga gástrica. Sección del estómago se elimina y se queda un estómago como una manga, como un tubo gástrico, ¿no? Ahí lo vemos prácticamente muy claro, ¿no? Eso es una reducción del estómago. Y en el bypass gástrico, creo que lo vamos a ver a continuación. No, creo bueno, que se está no las repitiendo, tenemos. no importa. El Sí, bypass entonces me decía que el era. estómago es la mitad de eso Ok. y se conecta con el intestino, como decía, para que los alimentos en menor cantidad vayan directo al intestino, no pasen por la zona de absorción de grasas y azúcar y además estimulen unas células del intestino que se conocen hoy, eso es nuevo, que estimula la producción de hormonas que a su vez actúan sobre el páncreas y mejoran la diabetes en más del 80% de los pacientes. Puede haber reversión de la diabetes, es decir, vuelve casi a lo normal.
No se llama cura porque no se cura, pero sí se parece, ¿no? Claro. Porque la O por lo persona menos no va a ayuda. necesitar ni medicamentos, sino se controla eficazmente. Ahora, Y ¿y cuáles son esos aspectos, doctores, para decidir qué o cuál persona debe aplicársele o realizársele una cirugía, un bypass o una manga Sí, gástrica? esa pregunta es muy importante, muy interesante también, porque muchos pacientes te preguntan eso, te dicen, doctor, ¿cuál es la que me debo hacer? ¿Un bypass o una manga? Porque ofrecen dos. Y además creen que hay una mejor que otra. Dicen, no, hágame la mejor, doctor, hágame el bypass porque es mejor o hágame la manga porque es mejor. Y realmente las dos cirugías son muy buenas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas cirugías? Bueno, al paciente al que se le aplique. Quiere decir, la cirugía aplicada al paciente adecuado va a surtir un excelente efecto. Es decir, tú puedes hacerle una manga gástrica a un paciente que la tenga bien indicada y esa manga gástrica va a tener muy buenos resultados. Nosotros básicamente, y las dos cirugías, como explicó muy bien el doctor Pinto, reducen el estómago, el bypass gástrico además hace un puente con el intestino delgado y ambas cirugías buscan el mismo objetivo, reducir el peso, pero nosotros eh, hacemos bypass gástrico a las personas más pesadas, con más peso, hacemos bypass gástrico a las personas que tengan reflujo gastroesofágico. Cuando tienen reflujo evitamos la manga gástrica y hacemos bypass gástrico a aquellas personas que tienen un perfil metabólico un poquito más complejo que las personas a las que le hacemos manga. Quiere decir, cuando un paciente llega y es diabético, es hipertenso, tiene el colesterol y el triglicéridos altos, es decir, tiene un problema metabólico más profundo, nosotros nos orientamos más hacia una manga, el perfil de ese hacia un bypass, Hacia un perdón, ese bypass. perfil nos parece más el perfil de un paciente para bypass. Cuando un paciente tiene menos peso, menos comorbilidades, es decir, un perfil metabólico menos severo, entonces nos orientamos más hacia una manga. ¿Cuáles son? Realmente, perdona que te interrumpa, realmente el resultado de decidir un bypass y una manga es el resultado de una evaluación de un equipo multidisciplinario, donde no solamente está el cirujano, interactuamos con el paciente, hay una nutricionista, hay un psicólogo, hay otros especialistas como médicos internistas. Es decir, este es un trabajo en equipo que logra al final establecer cuál es el perfil adecuado para lograr definir cuál es la mejor cirugía para el paciente. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones o las principales complicaciones en alguno de los dos métodos de cirugía bariátrica? en general, esta cirugía es muy segura. Está a nivel de una extirpación de apéndice o de vesícula, que son operaciones que se hacen corrientemente. Ese es el nivel de seguridad. Hoy en día, gracias, como dijo el doctor Pestana, a los conocimientos y a los adelantos tecnológicos con la incorporación de la laparoscopia, es como los vuelos instrumentales en avión, pues son mucho más seguros que un vuelo visual. Antes se hacía distinto, ahora se hace con mucho apoyo tecnológico y podríamos decir que son operaciones muy seguras y muy eficaces. Eso no es el problema. Diríamos nosotros que el principal problema que tenemos nosotros es que los pacientes entiendan que además de operarse, deben incorporar en su vida una rutina de actividad física. La mayoría de las personas no lo hacen. Y también buenos hábitos de alimentación con la guía de los nutricionistas. Y si hacen eso, se complementan las dos cosas y los resultados son excelentes. Pero si uno basa sus expectativas en la cirugía solo, los resultados pueden ser poco satisfactorios o regulares, en el mejor de los casos, porque está actuando un solo factor. Pero si incorporan las otras iniciativas, los resultados son extraordinariamente buenos. Hemos visto, creo que trajimos unas fotos de pacientes antes y después para que se vean los efectos, pero en general son operaciones muy seguras. Complicaciones pueden haber como cualquier cirugía, pero son poco frecuentes. En nuestras manos son operaciones muy seguras, porque hemos ido aprendiendo con el tiempo y hemos incorporado todos los adelantos tecnológicos que hay hoy en el mundo entero. Doctor, ¿y la recuperación en cuánto tiempo podría ser, doctor Gustavo? Un paciente operado generalmente está hospitalizado 48 horas nada más. Se opera el mismo día que ingrese y se da de alta en 48 horas y se puede reincorporar a todas sus actividades, como dijo el doctor Pestana, en 8 o 10 días.
Nosotros queremos agradecerle al doctor Gustavo Pinto, cirujano bariátrico, quien nos acompañó en estos 2 bloques del programa. En la próxima parte le vamos a dar la bienvenida a Nidia Rodríguez, nutricionista, quien pues es importante las recomendaciones que ella nos trae el día de hoy, sobre todo para esas personas que están por realizarse una cirugía de este tipo o ya se la realizaron y pues los cuidados que deben tener. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones.